En primer término, nos honra contar con la presencia del licenciado César Arnulfo Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en representación de la jefa de Gobierno, la maestra Clara Brugada Molina. Asimismo, recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Inés González Nicolás, nuestra secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Nos honra con su presencia la ciudadana Guadalupe Ramos Sotelo, directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, ICAT. También se encuentra con nosotros el licenciado Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajo de México, CTM. De igual forma, nos honra con su distinguida presencia la ciudadana Leslie Huelga de Cananea, a la huelga de Río Blanco. Así puedo enumerar una lista de movimientos y de personas trabajadoras que organizadas lograron lo que hoy tenemos por derecho, así como también las mujeres sindicalistas que en el movimiento sindical se han insertado y han sido parte, ¿para qué? Para que las mujeres trabajadoras hoy tengamos los derechos que tenemos. Así que desde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México compartimos decirles un ideal, una visión, una convicción. Queremos que la utopía laboral que soñamos, que queremos, que aspiramos, que deseamos, sea una realidad en esta ciudad. Una utopía no como una fantasía inalcanzable, sino como una guía ética y política para transformar la vida y sus realidades. Como bien lo ha demostrado el proyecto de utopía que nuestra jefa de gobierno ha impulsado cuando ha sido la jefa delegacional en Iztapalapa. Las utopías, que son las unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social, no solo son espacios físicos, son símbolos de una ciudad que pone al centro a las personas, a su dignidad de esas personas, los derechos de esas personas, los talentos y los sueños de las personas, esas personas que son personas trabajadoras. Y desde el mundo del trabajo nos preguntamos cómo se, por ejemplo, las cooperativas de cuidados, que en la Ciudad de México vamos a construir y constituir cooperativas de cuidados. ¿Para qué? Para que los niños y las niñas estén bien cuidados y las madres puedan ir tranquilas a su trabajo y puedan también tener un desarrollo, porque todo, compañeros y compañeras, al final es un encadenamiento. Si no resolvemos abajo y solo queremos resolver arriba, no vamos a encontrar ese desarrollo y esa igualdad sustantiva que queremos para las mujeres en el mundo del trabajo, que son ellas hoy por hoy las que siguen a cargo del cuidado de las personas. Finalmente, no podemos hablar de trabajo digno sin abordar la igualdad sustantiva. En los espacios laborales hemos avanzado, sí, pero aún persisten muchas brechas. La brecha salarial, la brecha de participación en los sectores masculinizados, y así puedo decir, la violencia, la discriminación en los centros laborales. Mucho por hacer con las empresas, pero de la mano con los sindicatos y con las mujeres sindicalistas y trabajadoras. No puede haber justicia laboral sin justicia de género. Lo decimos. Nuevas alianzas para diseñar juntas rutas de formación que contribuyan a fortalecer y a elevar la calidad de vida de sus agremiadas y sus agremiados. Agradezco profundamente a nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, y a la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, maestra Inés González. Gracias por este espacio de encuentro. Gracias a las lideresas y líderes sindicales aquí presentes por su trabajo incansable, y a todas las personas que con su voz, su lucha y su ejemplo nos inspiran a seguir construyendo una ciudad más justa y solidaria.
Sigamos trabajando juntas y juntos por esta utopía laboral que desde la Ciudad de México queremos volver posible para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, la ciudadana Guadalupe Ramos Sotelo. A continuación, escucharemos el mensaje del licenciado César Arnulfo Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en representación de la jefa de Gobierno, la maestra Clara Brugada Molina. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Muchas gracias a la secretaria del Trabajo, a mi querida compañera Inés González, que ha hecho un gran trabajo al frente. El salario mínimo en este país era de alrededor de 80 pesos diarios. Hoy andamos, ¿qué? Como en los 280. 280, se ha triplicado. Pero tenemos que seguir avanzando, porque en esa lógica de esa etapa neoliberal, ¿qué nos decían? Que yo creo que hasta algunos líderes sindicales hasta los convencieron con ese discurso, y a propios trabajadores que decían, no hay que subir tanto el salario, porque si no, ya no va a haber dinero que les alcance a los empresarios para contratar a más trabajadores, no le conviene al país, porque además vamos a perder competitividad, decían, porque lo que querían eran trabajos de hambre, salarios de hambre, y con eso según íbamos a tener posibilidades de tener más empleos y exportar. ¿Y para qué queremos empleos que no le permitan al trabajador poder mantener dignamente a su familia? Pues es un principio fundamental de nuestra Constitución, un empleo, un salario que le permita a un trabajador, a una trabajadora, mantener dignamente a su familia. Afortunadamente, esto se viene revirtiendo y venimos avanzando con el aumento salarial, pero también con otros temas importantes, por ejemplo, la libertad sindical. Hoy nuestros compañeros líderes sindicales tienen que esforzarse para que sus trabajadores se afilien a su sindicato. Antes era a chaleco, y eso es muy bueno, porque entonces el trabajador tiene la posibilidad de decir, pues puedo elegir un sindicato u otro y no tengo la obligación de afiliarme a tal o cual sindicato. Eso es otro de los avances que se han dado en este proceso de la Cuarta Transformación. Y no se hable de las vacaciones dignas que conseguimos. Me tocó ser miembro de la Comisión del Trabajo en la legislatura pasada en el Senado de la República y aprobamos vacaciones dignas para todos los trabajadores. Antes eran 6 días al año. Hoy, a partir del primer año, ya son 12 días y pueden llegar a los 30 días según los años que lleves en tu trabajo. Por supuesto que es otro de los beneficios, y muchos beneficios se han logrado también para las madres trabajadoras y también para los padres que puedan ejercer su paternidad y puedan tener días de asueto para estar con su hijo, su hija recién nacido. Entonces, como ya también dijo la secretaria, no es que estamos satisfechos, tenemos que seguir en un proceso de seguir consiguiendo derechos laborales, pero hoy hay una gran diferencia, que hay un gobierno, tanto en el país como en la Ciudad de México, que
también está buscando junto con los trabajadores cómo se pueden tener más derechos laborales. No es como antes, gobiernos que buscaban que los trabajadores no avanzaban. Y la última demostración que se dio al respecto fue justamente el 1 de mayo, donde la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió a los líderes de varios sindicatos y se comprometió que paulatinamente se iba a avanzar en una demanda también histórica del movimiento laboral en este país, del movimiento sindical, que es jornadas semanales de 40 horas. Y ya dijo la Presidenta, paulatinamente vamos a ir avanzando en que tengamos 40 horas a la semana de labores. Entonces, con este contexto, yo quiero decirles que tienen en el gobierno de la ciudad a varios aliados. Primero, a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Segundo, a la secretaria del Trabajo, Inés, y por supuesto a un servidor como secretario de Gobierno. Todos los temas que tengan que tratar los sindicatos, no solo los sindicatos del gobierno de la ciudad, sino todo el movimiento sindical de esta ciudad, tienen las puertas abiertas del gobierno de la Ciudad de México. Bien, y como me toca hacer el formalismo, les pido que se pongan de pie. Y a nombre de la jefa de gobierno, Clara Brugada, siendo las 10 de la mañana con 24 minutos de este miércoles 7 de mayo, damos por inaugurado este foro, la utopía laboral que aspiramos en la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Agradecemos el mensaje del secretario de Gobierno, el licenciado César Cravioto, en representación de la jefa de Gobierno, la maestra Clara Brugada. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, agradece la asistencia de nuestros invitados especiales. En primer lugar tenemos a la ciudadana María de la Luz Pardúa Orihuela, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Agradecemos también la presencia del ciudadano Benigno Martínez Escalante, de la sección 12 de Servicios Médicos, Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Agradecemos muchísimo la presencia, de igual forma, del ciudadano Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. Nos acompaña también el ciudadano Alejandro Chávez Contreras, dirigente social de la Ciudad de México. Nos distingue con su presencia también el ciudadano Pablo Rosales Causencias, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIN. Y por último, recibamos con un fuerte aplauso al ciudadano José María Castañeda Gómez, secretario general de la Federación Alberto Juárez Blancas, con labor. Les invitamos a nuestros invitados especiales a que tomen asiento en el presidium. Como diría el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con las y los trabajadores todo, sin las y los trabajadores nada. Por ello, antes de continuar con las participaciones sindicales, invitamos a todas y a todos a ser parte de una iniciativa que busca dejar una huella colectiva y permanente de este movimiento laboral. Hoy damos inicio a la colecta de llaves que serán fundidas para crear una escultura conmemorativa del monumento a las y los trabajadores.
Esta obra reconocerá la labor y la dignidad de quienes han construido y siguen construyendo la Ciudad de México con su trabajo diario. Les invitamos a participar en esta acción simbólica que une a nuestra historia, nuestras luchas y nuestras aspiraciones. Y para dar inicio formal a esta colecta, invitamos a nuestra secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, a la maestra Inés González Nicolás, a depositar la primera llave inaugural. Muchas gracias. Ahora yo me permito invitar al secretario de Gobierno, César Cravioto, que deposite su llave. Bueno, estas llaves me las dieron aquí, pero ya le dije a la secretaria que tengo ahí en mi casa, en su casa, como 50, 60 llaves, todas se las voy a traer para que colaboren en esta gran iniciativa. También el Sindicato Mexicano de Electricistas colabora con esta importante iniciativa de tener una estatua representativa de las y los trabajadores aquí en la Ciudad de México. Gracias. Le pasamos aquí. Muchas gracias. Pues depositamos esta llave para ese esfuerzo conjunto e invitamos a todos a hacer lo mismo en esta colecta. De igual forma, el ICAT se compromete. Abonamos un poquito en el proyecto de todas y todos. Gerardo, por favor, licenciado. Buen día. De parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dignamente dirige el maestro Alfonso Cepeda, depositamos esta llave y habemos de contribuir con muchas más. Buen día. Buenos días. Muy buenos días. Gerardo Martínez, del Sindicato de la Alianza de Tranviarios de México. Yo creo que es significativo. Gracias. Vamos por algo mejor. Que no sea la de un tranvía. Que no sea la de un tranvía. Muchas gracias. Con mucho gusto nos sumamos a esta iniciativa para contribuir en la formación de este símbolo de los trabajadores. Yo solicito a la Secretaría de Trabajo que nos permita ubicar urnas en las diferentes organizaciones sindicales para que los trabajadores auténticos depositen esto. Ofrecemos el Congreso del Trabajo y la COR para que se recaben también esta llave. Muchas gracias. Gracias. Para hacer su estatua. Para que construyamos la figura visible del trabajo justo al que todas y todos aspiramos. La CTM se suma con la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo. Gracias. Gracias, con permiso. Bueno, a nombre de mi secretario general, Isaías González Cuevas, igual nos comprometemos a darle una nueva utilidad, ¿verdad?, a estas llaves que ya tenemos ahí arrumbadas, entonces vamos a reutilizarlas con este perfecto homenaje que se va a hacer para las y los trabajadores. Entonces, creo que es algo para conmemorar a los trabajadores y con gusto vamos a hacerlo. Todos los trabajadores de la Ciudad de México, los 120,000 trabajadores que están aquí. Gracias. Gracias, Hugo. Pues muchas gracias a este presidium que ha puesto una llave que es parte simbólica de su organización, de los trabajadores que representan, para poder esperemos, ya conversé con el secretario de Gobierno para que pensemos en sindicato de servidores, sí, todos y todas, ahorita vamos a pasar la urna para que todos, aquel que traiga una llave en su llavero que no use, lo pongamos aquí, pero todos los sindicatos de la Ciudad de México, ojalá puedan contribuir con su granito de arena para tener este monumento a las y los trabajadores. Aquí está la llave. Esta es la llave del Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México. ¡Presente! También nos comprometemos.
Aquí está mi maestro, el maestro Dávila. Gracias. Pues muchísimas gracias, compañeros. Aquí tenemos a... Del Estunam, Violetas de la Náhuatl, fue alternativa presente. Querida. Pues dijeron que había que traer las puertas de la UNAM. A continuación, damos comienzo a la serie de intervenciones para la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y los retos y oportunidades de la política laboral en nuestra ciudad. Bueno, sí podemos tomar asiento, por favor, para comenzar la mesa. Listo. Pues nuevamente dar la bienvenida a todas las y los trabajadores a esta celebración, conmemoración del Día de las y los Trabajadores. Y parte importante de pensar la utopía laboral es precisamente dar voz a las personas trabajadoras, organizaciones sindicales. Entonces la siguiente mesa justamente nos permite dar la oportunidad a los sindicatos de compartirnos un mensaje conmemorativo celebrando la ocasión. Me permito mencionar nada más algunas cuestiones sobre la mesa. La participación está contemplada de que sea 7 minutos, considerando los tiempos también del evento. Entonces, la presentación más bien iría de uno por uno y agradeciéndoles mucho su presencia. Bueno, como primera intervención tenemos al licenciado Reyes Soberani Moreno, vicepresidente del Congreso del Trabajo, presidente del Congreso del Trabajo, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria, COR. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Voy a hacer uso de la palabra desde esa tribuna en la confianza que existe en quien preside este evento, la maestra Inés González, y con los compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones. Es un honor poder estar y compartir un espacio de reflexión como este, donde se plantean las utopías de los trabajadores. Es algo que no se puede dejar no solamente en el marco del 1 de mayo, como en esta ocasión está haciendo, sino de manera permanente, mantener esa utopía de los trabajadores para alcanzar los retos y desafíos que tenemos para una mejor justicia social para los trabajadores. Celebramos que la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México emprenda este tipo de foros porque nos dan el punto de acercamiento y reflexión de las diferentes actividades que tenemos los sindicatos y que sin duda tenemos objetivos comunes, con diferentes formas de hacerlo, pero los objetivos son los mismos. El sueño, la utopía de los trabajadores nunca debe cejar. Siempre al alcanzar una meta debe haber otra para poder alcanzar la justicia social. Los sindicatos tenemos la responsabilidad de encauzar las luchas por las demandas de los trabajadores en su desarrollo integral con sus familias, en el desarrollo sumado de todos, el desarrollo de la nación. Ese es el reto que tenemos también las organizaciones de trabajadores. Es importante lo que señalaba el secretario de Gobierno, César Cavioto, de los avances que ha habido en los últimos años. Eso es una oportunidad que tenemos que antes no había en México. Debemos aprovecharla y darle buen uso a esos espacios que se han generado con estos cambios que han sido muy significativos en beneficio de los trabajadores. Él habló solamente del salario, uno de los puntos fundamentales, las vacaciones, pero hay otros más que se hicieron. En su momento le reconocimos al presidente López Obrador esos cambios en la política económica para buscar un beneficio para los trabajadores. Igual lo reconocimos el 1 de mayo en Palacio Nacional, la continuidad de estos trabajos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Para nosotros es importante entender los retos y desafíos que tenemos los trabajadores en el mundo. Enfrentaremos sin duda etapas complicadas en esta guerra comercial que hay en el mundo, como también el avance de la tecnología, que traerá como consecuencia sin duda el desplazamiento de la mano de obra. Tenemos muchos compromisos por atender. Este tipo de espacios nos ayudan a que vamos a manifestar los diferentes puntos de vista, pero tienen un bien común, que es pensar en el bien y la justicia de los trabajadores. Nosotros nos sumamos a esto, agradecemos la invitación en este foro y habremos de plantear en los siguientes que se hagan para de manera puntual en cada uno de los temas hacer propuestas concretas, sobre todo para avanzar en la justicia social que demandan los trabajadores. Y también buscar esa igualdad que hemos manifestado, de esas brechas distantes que hay entre hombres y mujeres. Tenemos que generar una condición de igualdad entre todos. Tenemos que buscar esa hermandad como trabajadores, más allá de siglas, más allá de representaciones. Los bienes de los trabajadores, los intereses de los trabajadores son únicos, independientemente de quienes nos representen para alcanzar esas metas. Busquemos la unidad de los trabajadores para tener esa fortaleza y también buscar e integrar esa unidad para defender nuestro país. México enfrenta desafíos interesantes. Tenemos que dar el respaldo a nuestras autoridades para enfrentar esos retos como trabajadores. Lo comentaba en Palacio Nacional, los trabajadores son un ejército que transitan todas las calles, todos los centros de trabajo, todos los rincones del país, laborando para generar riqueza en este país. Y es justo también que en su oportunidad se tomen en cuenta la opinión de los trabajadores. Y ese respaldo lo tendrá el gobierno en toda la República. Reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores y convocamos a la unidad por el bien de los trabajadores y de nuestro país. Gracias, secretaria, por este espacio. Muchas gracias, licenciado Reyes Soberanis. Primeramente también quisiera agradecer la presencia de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. También nos están acompañando en esta conmemoración. Sí, un aplauso, por favor. Las pilotas aviadoras, Sí, también agradecer la presencia de las pilotas aviadoras, el sindicato. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Asociación Sindical. En siguiente participación tenemos al maestro José Luis Pérez Márquez en representación del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, a quien también agradecemos especialmente por ser el anfitrión de este evento, por prestar el recinto. Muchas gracias. Y también una precisión, si nos pudieran acompañar en el podio para ver si se escucha un poco mejor. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Sin duda es un honor para mí estar representando en este evento de los trabajadores, de las trabajadoras de la Ciudad de México, de parte del senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que con mucho gusto estamos hoy aquí en este gran evento. Creo que el estar entre sindicalistas y que sus dirigentes sindicales hoy, con la presencia de la representación de la jefa de que es la defensa de la escuela pública, de la educación pública y por ende también de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Sin duda alguna tenemos también el gran compromiso de dar lo mejor que tengamos nosotros como dirigentes sindicales para lograr mayores beneficios profesionales, sociales y desde luego económicos para todos los trabajadores de la educación.
Decirles que nuestra organización sindical, que tiene una connotación nacional, siempre nos fortalece la unidad. Por eso invitamos a todas las organizaciones sindicales a que fortalezcan su unidad. Sin duda alguna, cuando existe esa unidad, esa cohesión, esa identificación entre todos los agremiados a una organización, se demuestra la fuerza de un sindicato. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre estará de lado, siempre estará fortaleciendo a todas las organizaciones sindicales. Hoy día les queremos decir que estamos en una negociación salarial, económica, desde luego, profesional, y que en días próximos habremos de tener una respuesta de parte de nuestra presidenta. Sin duda alguna, el trabajar en esta segunda parte de lo que es la transformación del país, al lado de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estamos contribuyendo para el desarrollo de México, pero sobre todo en beneficio de los trabajadores de México. Enhorabuena por este gran evento. Reciban nuevamente el saludo del senador y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Alfonso Cepeda Salas. Enhorabuena por este gran evento. Muchas gracias. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, les invita a los y a las participantes a no perderse la oportunidad histórica de participar en la donación de llaves para la creación del monumento a las y los trabajadores. Seguimos con el programa. Muchas gracias. A continuación, daremos una pequeña pausa para presentar en esta conmemoración. También tenemos, como pueden ver, expresiones artísticas, el mural. Entonces, a continuación, el artista Miguel Ángel Gutiérrez, alias Raz Levi, nos explicará un poco más sobre el mural para la conmemoración de las y los trabajadores. Sí, hola, buenos días. Saludos a toda la mesa. Gracias por la oportunidad. Bueno, en breve quiero comentarles, si pueden voltear un poquito a ver la pintura que está ahí colocada, que tiene que ver con la conmemoración del día de hoy. Bueno, esta obra la realicé yo, soy Raz Levi, conocido como Raz Levi, un artista plástico aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en breve este trabajo se hizo mediante un focus group para escuchar las opiniones de las personas involucradas, y pues ahí plasmamos un poco, como pueden ver, un maíz multicolor para poder darle cabida a todas las expresiones de trabajo que hay, muy diversas, ¿no? Está una mujer luchando que también representa ese trabajo que han hecho las mujeres durante mucho tiempo y que muchas veces ha sido invisibilizado o no ha sido dignificado, y que afortunadamente vivimos en un tiempo donde ahora se está tomando mucho en cuenta. Y bueno, el panal el panal que se ve atrás es para representar un poco ese trabajo que hace la abeja, que es muy significativo para la naturaleza, para la vida, y que los seres humanos también hemos tomado mucho en cuenta para realizar nuestros trabajos. El trabajo se hizo en colaboración con otros dos grandes artistas de aquí de la Ciudad de México, y bueno, trata de retratar un poquito a través del arte el sentir de la lucha por el trabajo digno, formal y satisfactorio para toda la gente, y no olvidar que las luchas sociales siempre han estado acompañadas del arte, y el arte también ha sido un trabajo muy importante que también se ha luchado por visibilizarlo. Y bueno, gracias por el espacio. Ahí está la obra. Esta obra va a estar acompañando diferentes actividades, es itinerante, y pues también aprovecho este espacio para poder hablar un poco en nombre de todos los artistas de esta ciudad, y que ojalá este trabajo artístico también sea reconocido y también obtenga los beneficios de todos los avances que se tiene a través de estas pues organizaciones, instituciones. Y bueno, gracias, enhorabuena por un México con un trabajo y trabajadores con salarios dignos, justos, y pues
Ánimo para toda la gente que se levanta a luchar. Gracias. Muchas gracias. Justamente también es pensar en los derechos de los artistas y las artistas, ¿no? A continuación tendremos la participación del licenciado Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México. Muchas gracias. Compañera Inés González, muchas gracias. Compañeras y compañeros, pues así es, todos queremos una chamba, o cuando menos todos necesitamos una chamba. A lo mejor no todos la queremos. ¿Qué clase de trabajo es al que estamos aspirando? Yo les quiero platicar que una primera utopía que la veíamos lejana en la ciudad, ya la tenemos. Una compañera sindicalista como Inés, todos le decimos maestra Inés por su título académico, que en realidad ella ha ocupado para servir a las y los trabajadores de la ciudad. ¿Qué clase de trabajo tenemos? Y qué bien que a pesar de que ya pasó la fecha, el 1 de mayo, estemos en esta ceremonia y en este encuentro de reflexión. Y de reflexión, y se los pongo sobre la mesa porque es bien importante. El 1 de mayo recibimos la noticia que el gobierno federal impulsa ya como un hecho la semana de 40 horas con pago de 56. Esa propuesta está sobre la mesa y la puso sobre la mesa la CTM en 1973, hace 52 años. Si nos esperamos 52, que no nos esperemos gradualmente otros 4. Podemos hacer. Pero esta reflexión es para que nuestros derechos vayan acompañados de acciones. Allí tenemos que llevar la utopía, alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Por qué les digo esto? Hace 108 años se aprobó en la Constitución que tuviéramos salario igual a trabajo igual, y hoy, 108 años después, todavía estamos peleando por hacerlo realidad. Tenemos en México una ley que ustedes seguramente no conocen y de la que yo ya me olvidé, que se llama Ley de Apoyo Alimentario a las y los Trabajadores. ¿La conocen? Pues no. Y está hecha por nuestros legisladores para descansar el sueño de los justos en la biblioteca de nuestras leyes. Nuestra ciudad debe ser ejemplo de cómo corremos detrás de una utopía, porque aunque esta, como el griego lo dice, no es ningún lugar, pero sí que sea el acicate que nos está moviendo hacia un mejor lugar y hacia una mejor sociedad. Hoy lo estamos haciendo con los salarios, lo estamos haciendo con las vacaciones, lo estamos haciendo con nueva justicia laboral, pero tenemos que ser más veloces, más ágiles. Hoy la utopía de tener una secretaria de Trabajo sindicalista ya la realizamos. Hoy tenemos que ir por otras más, y debe ser ejemplo la Ciudad de México, porque también es ejemplo la Ciudad de México, una ciudad hoy turística de servicios, donde peor tratan a las compañeras y compañeros en los restaurantes, les escatiman la propina, se las vuelan, les ponen horarios de trabajo irracionales que rebasan las 48 horas que dice la ley. Hoy debemos ser ejemplo de esto. Debemos ser ejemplo también de una verdadera y nueva cultura de género, porque creemos que alcanzando el salario igual ya somos iguales. No es cierto. No es cierto, porque maltratamos a nuestras compañeras en las condiciones en las que van a trabajar, en las condiciones en las que tienen que atender a su familia, a sus niñas y a sus niños, que nosotros los machos les dejamos en las manos injustamente a las mujeres. Entonces, si queremos hacerlo diferente, tenemos que generar una nueva cultura
donde a nuestras compañeras les demos verdaderamente las condiciones de desarrollo que les permitan al mismo tiempo ser mamás y también desarrollarse en su trabajo, también desarrollarse profesionalmente, también desarrollarse libremente sin la agresión y el acoso que tenemos por todos lados. La utopía, compañeras, compañeros, nos debe mover a que hagamos una ciudad mejor, un México mejor y un mundo mejor para entregárselo a quien verdaderamente le pertenece, que es a nuestras hijas y a nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que esta última parte, precisamente en la cuestión de pensar en las mujeres y en las mujeres sindicalistas, pues nos da pauta para presentar a la siguiente participación. Es Leslie Baeza Soto, secretaria general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradecer, por supuesto, a nuestra secretaria del Trabajo aquí del Gobierno de la Ciudad de México, la maestra Inés González, por la invitación para seguir conmemorando este Día Internacional del Trabajo, porque debemos de seguir honrando el esfuerzo y de lucha que tuvieron los mártires de Chicago para reducir las jornadas laborales, para tener un trabajo con mejores condiciones, a todos los trabajadores de las huelgas de Río Blanco, de Cananea, por supuesto, y en general a todas las y los trabajadores que con su esfuerzo diario contribuyen al desarrollo de esta ciudad y en general del país. Para la CROC, el 1 de mayo también resulta muy significativo porque es cuando nace también nuestra central obrera junto con otras organizaciones sindicales, con el entusiasmo de estos trabajadores sindicalistas de corazón, que es el de luchar todos los días por el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos de las y los trabajadores con una verdadera conciencia de clase. Asimismo, nuestro líder nacional de la CROC, don Isaías González Cuevas, nos impulsa a revitalizar el sindicalismo, a darle una nueva estructura, un nuevo impulso a la organización sindical. Y por eso también resaltamos el derecho humano fundamental a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la no discriminación, a combatir el trabajo infantil, etcétera. Pero por ello, retomando lo que han comentado de la unidad sindical, es que también celebramos que el año pasado se conformó la Asociación General de las y los Trabajadores, donde diversas centrales obreras y sindicatos nacionales decidieron conformarse jurídicamente ya con esta nueva central para justo seguir fortaleciendo los derechos de los trabajadores, pero sobre todo marcando también una agenda común en beneficio de todas y todos. Para ello es fundamental seguir trabajando para mejorar los salarios, para que estos, además de los salarios, de los aumentos salariales al salario mínimo, que los salarios contractuales también alcancen o rebasen la línea de bienestar familiar. Esto es, que el salario de cada trabajador o trabajadora alcance para satisfacer todas las necesidades básicas de una familia, y que en México pues todavía esto pues está integrado aproximadamente mínimo de 3, 4 o más integrantes de la familia. Es por eso que también buscamos que se impulse en el movimiento sindical la democracia sindical, la rendición de cuentas y la igualdad sustantiva en la renovación de todos los comités ejecutivos. Debemos de tener esta conciencia de que sin las mujeres trabajadoras ya en los puestos de toma de decisión no vamos a renovar el sindicalismo. Por eso hoy debemos de tener más mujeres sindicalistas con este enfoque de género también, para seguir luchando por un sistema de cuidados. Desde la negociación colectiva también podemos hacer uso de este contrato colectivo para dejar ahí en claro la necesidad de tener derechos las y los padres de familia también con estas responsabilidades familiares para que sean respetados en el trabajo.
También debemos de seguir impulsando, como lo han dicho, el derecho a la educación, el derecho a la capacitación permanente de las y los trabajadores, que contribuya a un mayor desarrollo personal, pero que esto les permita a su vez generar un mejor ingreso, tener condiciones de ascenso en los puestos de trabajo y poder, por supuesto, seguir generando que el trabajo digno sea precisamente para no solo la persona, sino para su núcleo familiar. Por eso también proponemos que todas las organizaciones sindicales, cooperativistas aquí presentes, nos sigamos organizando con el gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de México, con el gobierno federal, para impulsar las acciones que preserven nuestro medio ambiente, porque sin agua, sin bosques, sin ríos limpios, etcétera, no vamos a dejar un buen futuro para las próximas trabajadores. Es importante luchar de manera tripartita para que tengamos un mundo más saludable. Esto también incluye la prevención de las adicciones e en general impulsar todos los objetivos de desarrollo sostenible que están establecidos para la Agenda 2030. En fin, insistimos, debemos de seguir trabajando. Ya tenemos el tema que ha puesto la Presidenta de la República de que va a ser ya la jornada laboral. Sin duda este es un derecho fundamental que han exigido las y los trabajadores, por eso celebramos esto, celebramos que se ofrezca vivienda digna para todas y todos los trabajadores, que hoy, como lo dijo la maestra Inés González, una justicia laboral efectiva aquí en la Ciudad de México, que sea pronta y expedita, que atienda todos estos problemas legales que hoy presentan los trabajadores, una mayor inspección laboral, entre otros. Luchemos juntos como este día para seguir mejorando los derechos sociales de las y los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Bueno, sí, ahí está. A continuación tenemos la participación de Aarón Ortega Villa, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, maestra Marínez. Un abrazo a todo el panel. Como ustedes saben, el 1 de mayo, Día del Trabajo, es una celebración que conmemora la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales, y en México tiene una historia que se remonta a la Revolución Mexicana y los mártires de Chicago. Se celebra en honor a los mártires de Chicago, un grupo obrero sindicalista que fueron condenados a muerte por luchar por mejores condiciones laborales en 1886. En México, la primera celebración del Día del Trabajo se realizó en 1913, cuando miles de obreros marcharon para exigir la jornada de 8 horas al presidente Victoriano Huerta. El 1 de mayo no se convirtió en un día de descanso obligatorio hasta 1923, cuando el presidente Álvaro Obregón lo declaró oficialmente como Día del Trabajo. En México, el Día del Trabajo se conmemora con eventos y reflexiones sobre los derechos laborales y las condiciones de trabajo, resaltando la importancia de proteger estos derechos. Nos reunimos el día de hoy para conmemorar una fecha histórica que no solo nos recuerda la lucha incansable de quienes alzaron la voz por condiciones laborales dignas en México,
y en el mundo, sino que también nos convoca a mirar hacia adelante, hacia la utopía laboral que queremos construir en nuestra Ciudad de México. Es un día que honra la dignidad del trabajo y reconoce la importancia de quienes con su esfuerzo diario construyen el presente y el futuro de nuestra sociedad. La historia del trabajo ha estado marcada por el esfuerzo colectivo de mujeres y hombres que con valentía exigieron justicia laboral, salarios justos, seguridad social y respeto a su dignidad humana. Fueron esas generaciones las que sembraron las bases de los derechos que hoy disfrutamos. Su memoria nos impulsa a no olvidar que ningún derecho ha sido un regalo. Todos han sido conquistados. Hoy vivimos en una Ciudad de México que sigue enfrentando desafíos importantes. Aunque muchos derechos han sido reconocidos en la ley, aún persisten brechas profundas. La informalidad laboral, la desigualdad de género, brechas salariales y la explotación en algunos sectores siguen siendo realidades que debemos combatir. A pesar de estos retos, también celebramos avances, más espacios de diálogo entre trabajadores y autoridades, políticas de inclusión laboral y un reconocimiento creciente del valor del trabajo en todas sus formas. Pero el futuro nos llama y con él la posibilidad de imaginar y construir una utopía laboral para nuestra ciudad. Una Ciudad de México donde se pueda vivir y trabajar dignamente, donde el salario mínimo sea verdaderamente suficiente. Una ciudad donde cada persona, sin importar su género, origen o edad, tenga acceso a oportunidades laborales justas, seguras y enriquecedoras. Compañeras, compañeros, la utopía laboral no es una fantasía inalcanzable. Es una meta que se construye paso a paso, con voluntad, con conciencia y con solidaridad. Que este 1 de mayo nos recuerde que el trabajo dignifica, pero que también debe proteger, equilibrar y transformar. El 1 de mayo es la voz colectiva del trabajador que exige respeto, dignidad y futuro. Que viva la clase trabajadora, que viva la lucha por el trabajo digno, que viva la Ciudad de México que estamos construyendo. Muchas gracias. Viva. Muchas gracias. A continuación tenemos la participación de Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido. Electricistas. Buenos días, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones sindicales, sociales y populares que están aquí presentes en esta importante convocatoria que nos hace nuestra compañera, maestra Inés González Nicolás,
secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, a nombre de las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos extenderle un saludo fraterno que se lo haga llegar a la jefa de gobierno, a la licenciada Clara Brugada, por toda esta importante convocatoria para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores en la Ciudad de México. La Ciudad de México no se podía quedar atrás. Fíjense, históricamente, un 22 de septiembre de 1912 se constituyó en la Ciudad de México la Casa del Obrero Mundial. A principios del siglo XX, y fue una de las organizaciones más activas, obreras, para luchar por las conquistas y tener reconocimientos plenos. Gracias a todo ese movimiento en la Ciudad de México y el proceso de la Revolución Mexicana, que prácticamente se alcanza en la Constitución de 1917, el artículo 123 constitucional, que nos da derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. De ahí emana la Ley Federal del Trabajo, donde ahí los trabajadores, las trabajadoras tenemos derecho a organizarnos en sindicatos, los sindicatos en federaciones, las federaciones en confederaciones. Por eso la relevancia de la actividad aquí en la Ciudad de México. Han pasado muchos años, había un Plan Nacional de Desarrollo, se alcanzó en nuestro país la expropiación petrolera con el general Cárdenas, se alcanzó en nuestro país la nacionalización de la industria eléctrica con Adolfo López Mateos, se generó en nuestra Constitución que los recursos naturales son exclusivamente para nuestra nación y desarrollar un país con empleo, con mejores condiciones de vida. Lo dijo el secretario de Gobierno, César Cravioto. Llegaron los neoliberales y empezaron a voltear hacia el norte, a entregarse a los brazos de los gobiernos de Estados Unidos y empezaron a desmantelar toda nuestra Constitución, producto de un movimiento armado de la Revolución Mexicana, y empezaron a firmar tratados comerciales para privatizar más de 1000 empresas que eran del Estado. ¿Quién inició? Miguel de la Madrid, pero le siguió Salinas de Gortari, donde entregaron a grandes oligarcas los recursos naturales, los ferrocarriles, que hoy sale a hablar Ernesto Zedillo. ¿Qué calidad moral tiene Ernesto Zedillo si fue el que privatizó los ferrocarriles en nuestro país? Fue el que en 1999 quiso privatizar la industria eléctrica en México. Y hubo un gran movimiento de trabajadores encabezados por el SME, pero con muchas organizaciones sindicales, y se frenó la privatización. ¿Qué calidad moral tiene Salinas de Gortari, que entregó las minas, las telecomunicaciones, los bancos, los puertos, los aeropuertos, y se fueron a ese modelo económico capitalista impuesto desde el Fondo Monetario Internacional, para que en lugar de que esos oligarcas paguen impuestos a la hacienda pública, empezaron a contraer deuda pública, y hoy es lamentable. Fíjense, primer trimestre de este año hay que pagar 300,000 millones de pesos, o ya más bien ya se pagaron el primer trimestre del año 300,000 millones de pesos de puros intereses de la deuda pública. ¿Quién nos endeudó, compañeros? Esos gobiernos neoliberales, y lo dijo César Cravioto hace un momento. El espurio de Felipe Calderón, el 11 de octubre del 2009, tomó por asalto armado y militar más de 400 centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro, una empresa que nació en la Ciudad de México para electrificar
toda la Ciudad de México y la zona metropolitana. ¿Cuál era el objetivo del espurio de Calderón? Privatizar la industria eléctrica, acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y uno de los mejores contratos colectivos de trabajo. Pero no pudo, porque gracias a 16,599 trabajadores, a organizaciones sindicales, a movimientos populares, aguantamos la lucha de resistencia y hoy gracias a las trabajadoras y trabajadores es que estamos generando nuevamente energía renovable y que gracias a la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la primer ciudad del mundo que todo el alumbrado público se alimenta desde las hidroeléctricas recuperadas con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso no podíamos faltar, maestra secretaria del Trabajo, a este evento tan importante. Y estamos listos para las utopías. ¿Qué necesitamos los trabajadores? Capacitación. Y estamos de acuerdo con el Instituto de Capacitación de que podamos avanzar. Hemos hecho esfuerzos importantes también desde el sindicato. ¿Qué necesitamos los trabajadores? Empleos estables y bien remunerados. ¿Qué necesitamos las y los trabajadores? Seguridad social. ¿Qué necesitamos? Educación, arte, cultura, deporte, porque van a continuar los acechos y todo esto, el hostigamiento que está haciendo el gobierno de Estados Unidos no va a cejar. Pero como dice nuestro himno nacional, mexicanos al grito de guerra. Este país lo han construido las y los trabajadores. Por eso celebramos el Día Internacional del Trabajo. Que vivan las y los trabajadores de la República Mexicana, compañeros. Que vivan las utopías de la Ciudad de México. Muchas gracias. Justo. Muchas gracias. Maestra, me dio mucha emoción entonces. Ay, me encantó. No, justamente es el sentimiento de celebrar la utopía de las y los trabajadores. A continuación, tenemos la intervención de la licenciada Rosalba Calva Flores, coordinadora colegiada del Frente Auténtico del Trabajo. Bienvenida. Muchas gracias a todos y a todas. Primero que nada, pues agradecer profundamente la invitación que nos hace la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo a través de la maestra Inés González Nicolás para estar presente en este foro denominado la utopía laboral que aspiramos. Agradecer también a la directora del ICAT, Guadalupe Barrios, la presencia en este foro que es muy importante por lo que estamos celebrando el día de hoy. Estamos conmemorando un día muy importante para las y los trabajadores. No es un día de celebración nacional, es un día de celebración internacional. Porque como efectivamente ya escuchamos, este mundo no se mueve si no estamos presentes los trabajadores y las trabajadoras. Y para justamente construir esta utopía, es importante que los trabajadores vayamos de la mano de las iniciativas que se están impulsando en la Ciudad de México. A nivel nacional, por supuesto, pero en este caso en la Ciudad de México, reconocer los avances que se han dado en la conformación para atender los temas que nos incumben a las y los trabajadores. La agenda de los trabajadores tiene que ser construida por nosotros y por nosotras. Y para eso estamos aquí y para eso hemos sido invitadas para hacer patente estos temas que aún no hemos podido consolidar, como ya se dijo, por años y años de entreguismo de los gobiernos neoliberales.
Echar abajo todo lo que ha sucedido durante estos tiempos es todo un reto y no puede ser sin la mano de los trabajadores. Es importante avanzar, por supuesto, en el tema de las 40 horas con pago de 56, como ya se dijo, y hacer una jornada de información. Recientemente, platicando con algunas personas, nos decían, pero ¿cómo vamos a pedir 40 horas y entonces nuestro salario se va a ver? Que se ha abordado muy bien por la administración de la licenciada Clara Brugada y todo su equipo, y por supuesto que los sindicatos vamos a respaldar fuertemente esta iniciativa. Las mujeres no podemos estar presentes en los sindicatos si no buscamos condiciones que puedan hacer realidad nuestra participación en todos y cada uno de estos espacios. Esta participación que es fundamental si es que verdaderamente hablamos de igualdad de género. Impulsar los protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atender casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo. Nunca más un compañero de trabajo violentado en sus lugares de trabajo. Tenemos que hacer realidad estos protocolos. Ya se realizó la presentación de un protocolo suscrito por el Gobierno de la Ciudad de México, por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Y ese protocolo lo tenemos que llevar a la realidad y solamente será posible con la participación también de las mujeres en los sindicatos. Tenemos que caminar hacia una verdadera igualdad y para eso derribar los estereotipos de género que tanto daño nos han ocasionado. Tenemos que ir por conformar sindicatos de industria. Tenemos que tener negociaciones fuertes que consoliden verdaderamente nuestros más profundos anhelos. Hacerlos realidad en nuestros contratos colectivos es caminar hacia esa utopía laboral. La agenda es muy amplia y ya muchas de las cosas se mencionaron, pero lo más importante también es construir la unidad. Tenemos que construir esa unidad que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras para que esa utopía que nos garantiza que nuestros derechos laborales irán en progresión y se consolidarán sea realmente un sueño cumplido. Y pues en una invitación, por supuesto, a este diálogo social. El diálogo social en el cual muchas veces se nos ha ignorado a los trabajadores y que hoy esta invitación justamente da fe de que queremos caminar hacia esa situación tan importante que es el diálogo social entre los trabajadores, entre los empresarios y entre el gobierno de la ciudad. Muchas gracias por esta invitación. Desde el Frente Auténtico del Trabajo reciban un saludo, convencidos de que podemos avanzar juntos y avanzar y hacer realidad esta utopía. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. A continuación, tenemos la participación de Ana Lilia Alemán. Nos acompaña de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM. Bueno. Hola compañeros, muy buenos días. Pues efectivamente hoy vengo en representación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, pero también del Observatorio para la Igualdad Sustantiva en los Sindicatos. Para mí es importante, o la pregunta detonadora de este foro era, ¿qué significa para nosotros el 1 de mayo? El 1 de mayo es un día de conmemorar la lucha de quienes vinieron detrás de nosotros para alcanzar muchos de los derechos que hoy tenemos. A veces como trabajadores nos falta tener esta conciencia de que el trabajo es un derecho que se consiguió a través de la lucha, a través de la vida incluso de muchos compañeros que ya dieron esa lucha y que a nosotros nos toca respaldar y defender esos derechos, porque no podemos simplemente gozar y como trabajadores también tenemos una responsabilidad. A veces queremos que nuestros líderes sindicales o nuestros delegados hagan todo por nosotros y no, a veces como trabajadores también nos toca y nos corresponde mucha de la responsabilidad.
Igualmente, este día tan importante de conmemorar es por ellos quienes ya dieron por nosotros, pero a nosotros nos toca seguir trabajando y seguir abordando para poder conseguir mejores derechos laborales hasta llegar a una justicia social, como lo menciona la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos que alcanzar esa justicia social a través de qué, como bien lo indicaron en ocasión antes que a mí, a través del diálogo social, a través de que podamos nosotros hacer valer los derechos que existen. En otros foros lo hemos platicado, no sirve de mucho el que tengamos más y más derechos si no los sabemos defender. Por ejemplo, ahora en este evento, el cual agradecemos, claro está, la invitación al evento, pero más que al evento, a conformar la utopía, a que sea una realidad. Utopía como tal es eso, el término es un sueño, algo ideal. Y justo ese es nuestro compromiso como organización, que lleguemos a alcanzar ese ideal para las y los trabajadores. ¿Nos falta mucho en la agenda? Claro que sí. Nos faltan temas de cuidados, nos faltan temas de responsabilidades compartidas, nos faltan temas salariales, pero estamos en el proceso. Realmente este camino, la secretaria está comprometida y hemos participado en la publicación de la guía para cerrar la brecha salarial, que, como insisto, también como trabajadores nos corresponde conocer. Les voy a hacer un ejercicio. Yo sé que a veces nada más vienen a escuchar, pero creo que ese no debe de ser el diálogo entre trabajadores. Debemos de escuchar de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, ¿quién en este foro conoce la guía para cerrar la brecha salarial que fue publicada en días pasados por la Secretaría? Si pudieran levantar su mano. Creo que nadie, pero bueno, alguna persona por allá. Entonces, también nosotros como trabajadores tenemos esa responsabilidad de conocer nuestros derechos para poder defenderlos y reclamarlos. Ahora bien, como lo indicaba la compañera Rosalba, tenemos este protocolo o esta guía de protocolo, porque cada uno va a ser diferente de acuerdo a sus centros de trabajo. Sin embargo, también para nosotros es importante saber cuáles son los alcances, cómo lo podemos aplicar, qué es lo que vamos a pedir. ¿Por qué? Como también lo indicaron quienes me precedieron, porque la ley es el piso mínimo o es la base, pero en nuestros contratos colectivos de trabajo está el que podamos mejorar nuestras relaciones y nuestras condiciones laborales. Ese es justamente uno de los puntos, que obtengamos, defendamos y conozcamos la conciencia de clase. Muchos de los trabajadores, por estar en un trabajo de dirección, consideran que ya no son clase trabajadora y lo seguimos siendo. Seguimos siendo trabajadores de base en las directivas. Sigue habiendo este vínculo entre trabajador y patrón. Por ello es súper importante que sigamos fomentando la conciencia de clase de trabajadores, que sigamos luchando por nuestros derechos y que más allá de la unidad de trabajadores lleguemos a una solidaridad donde podamos realmente incluso comparar nuestros contratos colectivos de trabajo entre compañeros. ¿Por qué? No porque le vamos a copiar, sino porque busquemos el mejoramiento de nuestras condiciones, y si alguien más lo logró a través del trabajo de negociación colectiva, también nosotros podemos alcanzar mejores derechos. ¿Qué pasa? O un ejemplo muy claro puede ser, hay quienes dicen, no, es que yo quiero estar dentro de, voy a poner un ejemplo sin lastimar susceptibilidades, ¿no? En Alpura, porque tiene mejores derechos que el ALA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese justo es nuestro trabajo como trabajadores, esa es nuestra actividad, que tenemos que defender nuestras condiciones laborales y que podemos plasmar en nuestros contratos colectivos de trabajo. Qué bien que tengamos aliados, como en este caso es la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. ¿Por qué? Porque a través de muchas actividades y, como les decía, de este compromiso de llegar a la utopía laboral,
lleguemos a eso, porque justamente con los protocolos que nos está implementando, con las capacitaciones que nos están implementando, yo sé que todos tenemos actividades y todos podemos decir, es que yo no tengo ni un minuto para revisar este tipo de documentos, pero sí los tenemos porque son nuestros derechos. Si nosotros no nos hacemos conscientes de nuestros derechos, de los alcances y de la fuerza que podemos llegar a tener como clase trabajadora, no vamos a poder avanzar, porque en primer término es en nosotros tener esa conciencia para poder abonar y para poder solicitar, pedir, reclamar, exigir un derecho, siempre va a ser a través del conocimiento. Si nosotros no nos damos el tiempo para conocerlo, no podemos exigirlo. Por ejemplo, cuando se genera la comisión mixta para alguna revisión, generalmente siempre van los mismos compañeros o se asignan los mismos compañeros. Entonces, justamente en el Observatorio para la Igualdad Sustantiva en los sindicatos, ese es uno de nuestros compromisos, que ya no sean los mismos, que dentro de las negociaciones colectivas existan mujeres, porque nunca va a poder un hombre, y perdón porque lo diga, nunca un hombre va a poder reclamar un mismo derecho como lo es una mujer, porque no lo sienten en la misma intensidad. Hablaban hace un momento de la redistribución de las cuestiones familiares. Obviamente, un hombre no va a sentir lo mismo que una mujer debido a nuestra sociedad. Hay quienes sí han logrado ya avanzar en ese sentido, pero hay mucha parte de nuestra sociedad que aún no, que aún tenemos los cuidados a cargo de las mujeres. Entonces hablamos de estos conceptos como son doble jornada, triple jornada, y a esto le vamos sumando cada vez más y más conceptos que van dejando fuera a las mujeres de estos tratamientos o de estas negociaciones colectivas donde debemos de estar. ¿Por qué debemos de estar en la negociación colectiva? Porque es como vamos a poder llegar a que nuestros derechos sean respetados y, como les decía, en nuestro contrato colectivo sean implementadas estas condiciones. ¿Por qué? Porque no son visibilizadas desde ahí. O sea, desde el primer punto de que no son visibilizadas, de que existen y como siempre han sucedido así, y como bien lo decían hace un momento, no quiere decir que en el tabulador de salario tengamos a lo mejor tenemos el mismo salario, hombres y mujeres, pero no tenemos las mismas condiciones porque tenemos trabajos extraordinarios, porque a lo mejor no tenemos las mismas condiciones para poder laborar dentro de nuestro desarrollo, a lo mejor como líderes sindicales, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque ser líder sindical representa y requiere tiempo. Representa tiempo que a lo mejor las mujeres no tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que atender actividades del hogar o incluso en las horas extras, ¿no? Es más fácil que los caballeros se queden a horas extras. ¿Por qué? Porque no tienen esas otras actividades que cumplir en el hogar. Entonces, es importante para toda la clase trabajadora que tengamos esta conciencia de clase, que tengamos esta solidaridad. Creo que es con lo que me pudiera despedir y cerrar mi participación, que aparte de la unidad, que si bien es cierto que se ha estado implementando a través de la AGT, a través de todas las centrales que nos estamos uniendo como hermanas, pero también es importante que como trabajadores seamos solidarios, que tengamos esta conciencia para mejorar nuestras condiciones laborales y tener como aliados en este caso a la Secretaría del Trabajo, que toda la información que nos comparte no es nada más para hacer un trabajo, sino que la apropiemos y la hagamos de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la participación de la licenciada Samara Hernández Juárez, viene de la Secretaría General de Vanguardia Obrera. Bienvenida. Hola, buenos días a todos los presentes. Me presento, soy la licenciada Samara Hernández Juárez, secretaria general del Sindicato Independiente Vanguardia Obrera de la Industria Gastronómica. A nombre de los 14,000 trabajadores que el día de hoy represento, agradezco todos estos trabajos, primeramente a la secretaria del Trabajo, a la maestra Inés González, al diputado Juan Rubio y a nuestro coordinador nacional de más de 100 sindicatos
Hugo Alonso Ortiz de la sección 1 del Sindicato Único de la Ciudad de México, por esta invitación, ya que estos trabajos nos ayudan a fortalecer a los y las trabajadoras, nuestros derechos humanos y laborales. Históricamente, la narrativa del movimiento obrero ha estado marcada por voces masculinas y, sin embargo, las mujeres siempre hemos sido parte fundamental de cada una de estas luchas. El día de hoy me presento como mujer, secretaria general y una persona joven que representa a una gran cantidad de nuestros trabajadores de una industria tan precarizada como lo es la industria gastronómica y restaurantera. El día de hoy no solamente quiero agradecer a todo el presidium que está aquí, sino también agradecer a todas las personas que están allá atrás sirviendo cafés, que están sirviendo galletas, a la gente de limpieza y a la gente de seguridad, que gracias a ellos podemos estar aquí en este presidium, podemos estar aquí todos reunidos, porque muchas veces no nos tomamos en cuenta esa gente que realmente son los que son la base de nuestro país y los de los trabajos. El día de hoy, a pesar de mi corta edad, me presento aquí frente a todos ustedes siendo no más que una simple trabajadora. Yo soy una chef que represento a todos mis compañeros en este movimiento, en lo precario que hemos visto, que es toda esta parte gastronómica, restaurantera, y que hay cosas que normalizamos que no debemos de hacer. El día de hoy, a todos mis compañeros aquí presentes, secretarios generales, personas civiles, trabajadores realmente de cualquier industria, los invito a que le den una mano a esas compañeras mujeres que a lo mejor quieren estar presentes en sindicatos, como el día de hoy lo estoy yo, como secretaria general. ¿Por qué? Porque nosotras somos el futuro del trabajo en México. Eso es algo importante. ¿Por qué? Lo estamos viendo hoy con la maestra Inés como secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, como con nuestra compañera Clara Brugada y, pues no, ¿qué más decir que la presidenta de la República Mexicana? El futuro es feminista y eso es algo que todos debemos de saber. El día de hoy no solamente vengo representando a toda mi gente, sino a todo el gremio restaurantero. Cada uno de ellos que me ha externado sus dolencias, que me ha externado los problemas que puede haber, que a lo mejor yo también sufrí, lamentablemente, y que el día de hoy estamos haciendo nuevas leyes, estamos trabajando con ellos para formar contratos colectivos mucho más fuertes. ¿Para qué? Para que el día de mañana no tengamos que subsistir con el salario mínimo la gente restaurantera y sobrevivir simplemente con las propinas. Necesitamos salarios más fuertes, necesitamos tener un horario más corto, como lo son las 40 horas, porque no es posible que un chef, como el día de hoy yo, esté trabajando 12, 13 horas en un restaurante sin tener posibilidad de poder ver a mi familia. El día de hoy agradezco a la maestra Inés este podium. ¿Por qué? Porque alzo la voz de todos mis compañeros del área gastronómica restaurantera, de todas las casas de Toño que yo represento y de los demás restaurantes que el día de hoy me tienen a mí como secretaria general. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. A continuación, tenemos la participación. Tenemos la participación de Gerardo Martínez Hernández, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México. Bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco profundamente esta invitación a la secretaria de Trabajo, Fomento al Empleo, gran amiga Inés, que de alguna manera hoy en día todo este gran trabajo y con su gran experiencia se saldrá adelante con todo esto.
En el marco del Día Internacional del Trabajo, en una fecha que nos recuerda no solo el valor del esfuerzo cotidiano de millones de trabajadores, sino también la urgencia de construir mejores condiciones laborales para el presente y el futuro. Hablar de una utopía laboral en la Ciudad de México no es una fantasía, es una visión necesaria que nos exige actuar con inteligencia, voluntad política y sobre todo coordinación entre los actores sociales. Hoy me gustaría tocar en esta breve intervención 3 pilares que considero fundamentales. Para acercarnos a ese horizonte, como son las políticas públicas incluyentes, los derechos laborales fortalecidos y la colaboración y estrategia entre sindicatos, gobierno y sector productivo. Políticas públicas con visión de futuro. La utopía laboral empieza con políticas públicas que no solo respondan a los problemas inmediatos, sino se anticipen a desafíos que vienen y necesitamos marcos regulatorios que garanticen la formación del empleo e incentivos para la capacitación constante y políticas fiscales que premien a las empresas que prioricen el bienestar de los trabajadores. Además, en el entorno global, donde el trabajo remoto y la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo las reglas del juego. Urge diseñar estrategias que preparen a nuestros trabajadores para una nueva economía sin dejar atrás a los sectores vulnerables. Derechos laborales como columna vertebral. La utopía laboral no será posible sin una defensa firme y permanente de los derechos laborales. No basta con tener leyes que no se apliquen, ni con discursos que no haya el mecanismo eficaces y la vigilancia y la denuncia y la restitución. Hoy enfrentamos retos como la subcontratación encubierta, la precariedad de las plataformas digitales. La brecha es grande y también la brecha salarial entre hombres y mujeres, y defender esos derechos. Los derechos laborales garantizan y tiene que ser garantía de dignidad, equidad y paz social. Ni el gobierno solo, ni los sindicatos debemos de trabajar en aislamiento. Necesitamos una colaboración constante, estructurada y honesta entre el sector público y las organizaciones sindicales, las empresas, y no como un gesto protocolario, sino como una muestra de estrategia política que dé lugar a mesas de trabajo permanentes, donde se escuchen propuestas, se generen compromisos y se evalúen los resultados. La utopía laboral que aspiramos no es inalcanzable. Es una meta que exige muchas cosas, pero también la posibilidad de poder juntar a los sindicatos, empresas, para un fortalecimiento global y general. La visión de derechos laborales son reales. Alianzas inteligentes, quienes toman decisiones y quienes construyen esta ciudad que día a día se va formando diferente. El futuro del trabajo en la Ciudad de México no debe de construirse desde lo improvisado, sino desde el compromiso, el diálogo y la innovación social. Quiero agregar algo. Yo creo que los sindicatos debemos de estar unidos, debemos de estar juntos y no podemos estar dispersos. El día de hoy les comparto en breve
Pronto la electromovilidad, que quisiera que la compañera Inés le dé un gran saludo a la jefa de gobierno, porque la electromovilidad está también avanzando mucho. Pero también la utopía del trabajo y todo esto debe de ayudarnos para juntarnos todos, ser uno solo. Y comento, los sindicatos unidos podemos hacer mejores cosas. Secretaria de Trabajo, Fomento al Empleo, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. A continuación tenemos la participación de Aldo Cabrera Montes, vienen de representantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Bienvenido. Y miembro de la Unión Nacional de Trabajadores. Muchas gracias. Buenos días, compañeras, buenos días, compañeros. Agradezco a los organizadores de este importante evento por la invitación al foro La Utopía Laboral que aspiramos en la Ciudad de México. En nombre de mi compañero Francisco Hernández Juárez y del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, reconocemos el interés de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad, de la maestra Inés González Nicolás, en abrir esta discusión y darnos la oportunidad de presentar un punto de vista sobre la defensa y el fortalecimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la Ciudad de México. En la búsqueda de un rumbo en el desarrollo del país y de la ciudad, bajo la prioridad de encontrar un crecimiento más alto y sostenido con el fortalecimiento de nuestra soberanía nacional, la justicia y la equidad social, así como del desarrollo sostenible. Estas propuestas se alinean con las transformaciones estructurales impulsadas por el Gobierno federal y buscamos consolidar a la Ciudad de México como un referente en la construcción de un modelo laboral progresista junto con la democratización del mundo del trabajo. Apoyamos las propuestas de construir un modelo económico que fortalezca la justicia y equidad con la creación del empleo formal, bien remunerado y con derechos, que tengan como eje fundamental la creación de sindicatos democráticos, libres y autónomos. Solo de esta manera México podrá crecer de manera amplia y sostenida, con mayor autodeterminación e independencia del exterior, como lo ha impulsado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por medio del Plan México, que pretende alcanzar todos estos objetivos y romper con la dependencia que significan las exportaciones hacia un solo mercado. Tenemos que lograr, por otra parte, una mayor aportación de los trabajadores para incrementar el valor agregado a la producción nacional y superar la condición de trabajo de bajo costo en el sector de la maquila y el ensamble. Tendremos que transformar nuestra planta productiva y establecer una base para el siguiente piso de la cuarta transformación. Nuestras propuestas son la creación de un Consejo Económico, Social y Medioambiental de Estado como un mecanismo institucional de interlocución y concertación de las políticas públicas. Este Consejo estaría integrado por representantes del gobierno, sindicatos, sector empresarial, academia y sociedad civil, con el objetivo de diseñar estrategias que promuevan el desarrollo económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La defensa de la soberanía energética, alimentaria y digital. Planteamos la necesidad de defender la soberanía energética, alimentaria y digital del país. Esto implica garantizar el control nacional sobre recursos estratégicos como el litio y las tierras raras, fundamentales para la industria nacional, tecnológica y la economía digital. Asimismo, buscamos fortalecer la producción de alimentos y la infraestructura energética y en telecomunicaciones para asegurar nuestra autosuficiencia y reducir la dependencia externa.
Celebramos la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y apoyamos la iniciativa en reducir esta jornada de 48 a 40 horas, garantizando 2 días de descanso por cada 5 días trabajados, ya que esta medida busca mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, y se implementará de manera gradual con la participación de empresarios, trabajadores y académicos. También proponemos la eliminación de la subcontratación y la tercerización. Abogamos por la erradicación del outsourcing y todos aquellos mecanismos de tercerización y subcontratación que inciden en la precarización laboral. Buscamos garantizar que las y los trabajadores tengamos una relación laboral directa con los empleadores y acceso a todos los derechos laborales y de seguridad social. También pugnamos por establecer un seguro de desempleo y una reforma fiscal progresiva. Proponemos la creación de un seguro de desempleo que brinde apoyo económico a las y los trabajadores en el caso de la pérdida del empleo. Para financiar este seguro y fortalecer el sistema de protección social, se plantea la necesidad de impulsar una profunda reforma fiscal, progresiva y multianual que garantice la suficiencia presupuestaria. Pues es así, compañeras y compañeros, apreciables miembros del Presidium, que agradecemos esta oportunidad y nos sumamos a todas las propuestas que han vertido, así como las de colaborar con la ciudad y con la Secretaría de Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar esta mesa contamos con la participación del maestro Carlos Alejandro Dávila, presidente del Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México. Bienvenido. Compañeros, muchas gracias. Solo soy un trabajador más igual que ustedes. El día de hoy es de suma trascendencia porque conmemoramos el movimiento más noble del mundo, que es el trabajo, y tan difícil que nos pagan por hacerlo. Es importante señalar que todas las historias que nos han contado y que ha evolucionado hasta la actualidad, lo que hemos sufrido los trabajadores, las marginaciones y todo el tiempo en que hemos sido sometidos y que ha habido logros invaluables. Por ejemplo, recuerdo mucho los movimientos del ESME, recuerdo mucho los movimientos del Sindicato de Educación, y todos esos logros, la reforma al Estatuto Jurídico para el apartado B, y todos esos logros, hasta la fecha, no han logrado que los trabajadores que están contratados por honorarios eventuales, voluntarios, tengan una seguridad social. La verdad, secretaria, me congratula estar presente porque esto puede hacer un parteaguas para que el gobierno de la ciudad le garantice a sus trabajadores y a los trabajadores que están en la periferia, en la iniciativa privada, o sea, hablando del apartado A y del apartado B, para que quede claro. Que todos los trabajadores, el solo hecho de ser trabajador y esté en la jurisdicción de la Ciudad de México, tenga la garantía social. ¿A qué me refiero? Al servicio médico de los 3 niveles, a la aportación para sus jubilaciones y todas las prestaciones que necesita él y su familia. Porque ustedes recordarán que atrás de cada trabajador hay una familia. Y que es importante señalar que la legalidad y el precepto constitucional que garantiza estos beneficios a los que me estoy refiriendo
queda precisamente como una utopía, porque no se llevan a cabo, porque los trabajadores de honorarios no aportan, bueno, no tienen ni servicio médico, no se pueden enfermar. Los voluntarios que viven inclusive de la dádiva de la ciudadanía no tienen, bueno, tienen que ver si la ciudadanía les da una dádiva o no tienen nada. Yo escucho a las organizaciones y me congratula la lucha que hacen, por ejemplo, la compañera Chef, que me consta y tengo compañeros que tienen hijos que trabajan en ese rubro y que viven verdaderamente a expensas de la voluntad del patrón. Y como usted, secretaria del Trabajo, debemos buscar las iniciativas a través del diputado para que en la jurisdicción de la Ciudad de México cualquier trabajador, no importa el tipo de nombramiento que tenga, tenga la seguridad social para él y su familia. Justicia laboral se llama. Sí, compañeros. Es importante también precisar, hablamos de organizaciones, que los sindicatos somos los trabajadores y quienes nosotros representamos solamente somos un comité que representa al sindicato, que son los trabajadores. Por lo consiguiente, es importante precisar que nuestra labor es de suma importancia y que la capacitación, secretaria, a través de la directora general, sea un parteaguas para que en la formación de cuadros tengan la sensibilidad y el conocimiento para defender el derecho mínimo que garantiza la Constitución, el derecho humano al trabajo, el derecho humano a la vida, el derecho humano a una vida digna, el derecho humano a un desarrollo integral del trabajador y su familia. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Para concluir esta mesa, le doy la palabra a la maestra Inés González, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. Muchas gracias primeramente a los líderes y a las lideresas que tomaron la palabra en este micrófono. Este es el día en que nos decidimos reunirnos para escucharnos, para saber si es posible cooperar, trabajar, seguir unidos como hoy lo hicimos aquí, para construir una agenda de trabajo. Yo hago mías todas las propuestas, todas las inquietudes, todos los planteamientos que aquí se han hecho. Realmente los comparto, los siento y además considero que tenemos realmente que dar pasos para responder a todas y todos los que aquí intervinieron en este micrófono. Quiero ser realista. Claro que sí, podemos caminar. Esa es la utopía, que caminemos. Claro que sí, y lo vamos a hacer, porque estoy segurísima que vamos a encontrar puntos de convergencia, temas comunes, un lugar común que nos haga efectivamente llevar a la acción. Porque este foro, que para mí representa la oportunidad de escuchar a los representantes de las y los trabajadores, con quien yo, a pesar de 7 meses
estando al frente de la Secretaría y Fomento al Empleo, no había tenido la oportunidad de tener este intercambio con los representantes de las y los trabajadores, los líderes sindicales. Para mí, este momento, este foro, era para que escucháramos a los representantes y a las representantes. Por eso les agradezco profundamente. Puedo hacer una lista de todos los temas que aquí se dijeron y no lo voy a repetir, pero sí quiero decirle a todos los líderes, a todas las lideresas y a todos ustedes que este foro tiene que tener continuidad de un trabajo organizado. Yo quiero invitar a todas las organizaciones sindicales a que trabajemos juntos por una agenda común. Compañeros y compañeras, yo sé que hay muchos temas, yo sé que cada sector, cada grupo tiene su tema particular. Es un mundo, es una inmensidad de necesidades, es enorme el desafío, pero estoy segura que nos vamos a poner de acuerdo para tener una agenda común, para dar los pasos que sean necesarios, que nos haga caminar, que nos haga trascender, porque aquí se ha dicho que estamos frente a una oportunidad, y lo es, compañeros y compañeras. Nunca antes en la historia de esta ciudad habíamos tenido una mujer como jefa de gobierno que viene desde abajo, una mujer comprometida con las personas más desprotegidas, una mujer que tiene un compromiso con las personas de las periferias, allá en Tláhuac, allá en Milpalta, allá en Xochimilco, allá en Álvaro Obregón, allá donde a veces cuando vamos nos damos cuenta qué tan lejos es y que no podemos tener un gobierno centralizado, debemos de tener un gobierno descentralizado. Entonces, yo al lado de la jefa de gobierno, a quien le reconozco su bondad y su compromiso, les digo que junto a ella estoy haciendo este compromiso con ustedes de que vamos a hacer esa agenda. Vamos a construir ese momento que nos haga trascender y aprovechar la oportunidad de lo que tenemos, porque tenemos hoy un gobierno sensible a las causas del pueblo, a la causa de las y los trabajadores. Quiero decirles por último que realmente tuvimos una representación sindical bastante plural, no solo desde la perspectiva feminista y de género, teniendo mujeres aquí hablando en representación de los trabajadores y las trabajadoras, sino tuvimos una representación plural en materia sectorial. Aquí escuchamos todos y todos así podemos caber en una agenda común, yo estoy segura. Me ha tocado negociar con muchos sectores y yo sé que lo podemos lograr, estoy convencida que lo vamos a lograr y estoy empeñando mi palabra porque vamos a hacer una agenda común, porque todo lo que se dijo es cierto, porque todo lo que queremos hacer es posible si nosotros nos planteamos una estrategia, si nos ponemos de acuerdo, si fijamos responsables, si establecemos fechas, si establecemos acciones concretas, lo vamos a hacer. Así como hoy nos propusimos este foro y como nos propusimos tener esta recaudación de fondo de nuestras llaves para tener un monumento en la ciudad de un trabajador y una trabajadora. Esta ciudad se mueve por ellos. ¿Cómo es posible que no tengamos un monumento en honor a ellos y a ellas? Por eso los invito a que no dejemos de participar en la recaudación de las llaves en cada sindicato, en cada centro de trabajo, y siempre en la Secretaría del Trabajo va a haber una urna recibiendo las llaves. Por último, quiero decirles, para cerrar mi participación y también esta mesa, y agradecerle a todos los líderes que pudieron permanecer aquí y los que se tuvieron que retirar, que agradezco su presencia,
su tiempo, su consideración para estar hasta el último momento aquí en este foro. Quiero decirles que se les entregó esta hoja y atrás de esta hoja hay un código QR. Ese código de QR vienen 3 preguntas muy concretitas. Ese código dice que podemos plantear, ¿todo bien por allí? Bueno, ya van 2 sillas que nos traicionan. En este código QR podemos plantear nuestras inquietudes. Si lo abren, nosotros vamos a recoger sus inquietudes. Les ruego que lo hagan en algún momento. Y también decirles que este documento es un documento que se hace desde el corazón, desde nuestras emociones, de lo que queremos como utopía laboral en la Ciudad de México. En algún momento léanlo y si quieren comentar, saben ustedes cómo hacernos llegar sus comentarios. Muchas gracias a todos y a todas. Seguimos con una última mesa donde le vamos a pedir a la doctora Joyce Satka que comente la agenda laboral que está llevando a cabo la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y también al diputado Gualito que comente la agenda que yo voy a presentar en un momento. Agradecerles su paciencia para continuar con los trabajos y vamos a dar un receso apenas de 10 minutos para pasar a que ustedes conozcan nuestra agenda de trabajo. Muchísimas gracias y corre tiempo con nuestro receso. Gracias a la mesa. Gracias.